Buenas tardes. Damos la bienvenida a la 10ª sesión del seminario Repensar la Física. Esta es la tercera del segundo ciclo. Mi nombre es Ismael Sandoval González, soy profesor de la Academia de Física en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11, Wilfrido Massieu. Debo recordar que el seminario Repensar la Física, al igual que el resto de los seminarios, es el esfuerzo de varias personas e instituciones y tiene como principal objetivo vincular la labor docente con la labor de los investigadores. De ahí la importancia de la participación de los profesores. Tengo el gusto de acompañar como dialogante en esta sesión al licenciado José Jorge Hernández Santiago, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Gracias, Ismael. Es un gusto para mí participar en particular en esta sesión con el tema 200 años de física de ondas térmicas, espectroscopía, calorimetría e imágenes con ondas térmicas, para lo cual tenemos como ponente invitado al doctor Ernesto Marín Moares. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. La Unidad Politécnica de Educación Virtual, UPEV, del Instituto Politécnico Nacional, ha elaborado una semblanza en video sobre nuestro expositor invitado. Adelante con el video, por favor. Un haz de luz, cuya energía es transformada en calor, puede ser usado para conocer las propiedades físicas de ciertos materiales. Existe un conjunto de técnicas fototérmicas capaces de estudiar este fenómeno con implicaciones para la ciencia, tanto básica como aplicada. Los métodos basados en ondas térmicas sirven para efectuar análisis no destructivos de materiales, incluyendo algunos sensibles como las obras de arte. Con estas técnicas se puede ver lo que hay debajo de la superficie sin necesidad de quitar lo que hay encima. También permiten medir propiedades térmicas y realizar espectroscopía, entre otras aplicaciones. Los fenómenos y técnicas fototérmicas son los principales temas de investigación de Ernesto Marín Moares, maestro en ciencias por la Universidad Técnica de Dresde, Alemania, doctor en ciencias físicas por la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, Cuba, y profesor titular en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA, Unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional. A lo largo de su trayectoria, el doctor Marín Moares ha participado en conferencias y congresos, publicado artículos en diversas revistas científicas y escrito varios capítulos de libros. Algunas de sus patentes son celda fotoacústica de ventanas para el estudio de la absorción de la luz por los líquidos y celda fotoacústica doble para la medición simultánea de difusividad y efusividad térmica de materiales sólidos. Actualmente es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Fue profesor de tiempo completo en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, Cuba, y profesor visitante en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CIMBESTAF, del IPN en México, de la Universidad Estatal del Norte Fluminense en Brasil y de la Universidad Alexander von Humboldt en Berlín, Alemania. Ha dirigido diversas tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Vacío, a la Academia Mexicana de Ciencias y a la Materials Research Society. Entre sus galardones se cuentan el Premio Anual de la Academia de Ciencias de Cuba en el año 2000, el Premio a la Investigación 2011, categoría Investigación Básica del Instituto Politécnico Nacional, y el Premio a la Investigación 2013, categoría Investigación Aplicada del mismo instituto. Muchas gracias. Recordamos en este momento a los participantes en el seminario publicar, en este momento o los días que siguen, sus intervenciones en el espacio que se ha dedicado para tal fin en WordPress. En ese sitio hallarán también, a partir de mañana, el video de la presente sesión. Damos la bienvenida también a las sedes conectadas mediante videoconferencia, en particular al CECIT 6, y así como a las personas que nos acompañan de manera individual. Comencemos entonces. El doctor Ernesto Marín ha preparado una presentación. Doctor, por favor. Gracias. ¿Pueden poner la presentación, por favor? Bien, yo he preparado una breve presentación para describir
en qué se basa el trabajo de investigación que venimos desarrollando en los últimos años en Cicata Legaria. Ese trabajo tiene que ver con lo que se llama ondas térmicas. ¿Qué son las ondas térmicas? Supongamos que tenemos un material y sobre él hacemos incidir radiación, generalmente se usa luz, de manera periódica. Parte de la energía de esta radiación va a ser absorbida por el material y parte de la energía absorbida se va a transformar en calor. Ese calor va a generar oscilaciones periódicas de la temperatura, que es a lo que se denomina ondas térmicas. ¿Por qué se pueden usar ondas térmicas para caracterizar materiales? La respuesta tiene que ver con los mecanismos que están involucrados en la generación de estas ondas térmicas. En primer lugar, se tiene un proceso de absorción óptica que depende de las propiedades ópticas del material. Dichas propiedades dependen a su vez del color de la luz que se está utilizando para la excitación, es decir, de su longitud de onda, y por lo tanto se puede hacer un tipo muy particular de espectroscopía. En segundo lugar, hay un proceso de conversión de energía luminosa en calor. Por lo tanto, estas técnicas se pueden utilizar para caracterizar las magnitudes involucradas en ese proceso, como es, por ejemplo, la eficiencia de conversión. Y por último, hay un proceso de difusión de calor a través de la muestra y de ella hacia el medio circundante. Ese proceso de difusión de calor depende de las propiedades térmicas del material, como por ejemplo la conductividad térmica, y por tanto se puede diseñar un experimento para medir este tipo de propiedades. Las ondas térmicas no son nada nuevo, ya su existencia la predijo hace aproximadamente 200 años Fourier en su obra más conocida, la teoría analítica del calor, publicada alrededor del 1822. Aunque fue publicada en ese año, el desarrollo de esta teoría tuvo lugar a principios de los años 1800. Solo que Fourier la envió a publicar, le tocaron como jurado de su trabajo científicos de la talla de Lagrange, de Laplace, y estos científicos nunca aceptaron su trabajo para publicar, y Fourier acabó publicándolo él mismo. Él solo imprimió su obra maestra, la teoría analítica del calor. Esto es una anécdota que siempre hago a mis estudiantes para que no se decepcionen si en una primera ocasión les rechazan publicar el resultado de su trabajo. ¿Cómo se pueden medir estas ondas térmicas? Se puede hacer directamente utilizando un termómetro apropiado, pero también se pueden medir indirectamente, midiendo los cambios que provocan en cualquier parámetro característico del material o del medio que lo rodea, que sea dependiente de la temperatura. Por ejemplo, todo cuerpo caliente emite radiación que se encuentra en la región infrarroja del espectro, radiación electromagnética no visible, pero esta radiación se puede detectar con determinado tipo de termómetros, por ejemplo, con una cámara termográfica. Esto es una imagen de uno de los sistemas experimentales que tenemos en nuestro laboratorio. La muestra, que está señalizada por aquí en azul, es irradiada periódicamente por luz proveniente de una lámpara como esta que está aquí, o de un láser. Es simbolizado la radiación del láser con la línea roja discontinua. Al calentarse el material, se va a emitir radiación infrarroja que es captada por la cámara termográfica. Otro efecto que se puede utilizar para medir ondas térmicas es uno que conocemos como efecto espejismo, que ilustro aquí, ¿no? Se tiene una carretera que es calentada por la radiación solar. Las capas de aire en contacto con la superficie de la carretera se van a calentar, se va a crear un gradiente de densidad, de índice de refracción, que modifica la velocidad de los rayos de luz que se reflejan en la carretera, y eso nos hace observar efectos como, por ejemplo, de que se ve agua en la lejanía, ¿no? El mismo efecto lo podemos utilizar en el laboratorio. Esto es un esquema del sistema experimental. Básicamente se hace incidir la radiación de un haz de luz periódico sobre el material,
y rasante a esa superficie se hace pasar otro haz de luz que va a censar los cambios de índice de refracción, como se ilustraba en el video. Esto es una imagen tomada con una cámara web convencional. El azul es el láser de excitación, el rojo es el perfil del láser que está censando los cambios de índice de refracción, y a partir de estas mediciones se puede caracterizar un material. Otra tercera manera de medir el efecto es midiendo ondas acústicas. Por ejemplo, si se tiene el material dentro de una celda cerrada a la cual se ha acoplado un micrófono, debido al calentamiento periódico, el aire en contacto con el material se expande y se contrae siguiendo el calentamiento, generándose de esta manera ondas de presión que son sensadas con un micrófono. A este efecto se le llama efecto fotoacústico. Tampoco es nada nuevo, fue descubierto alrededor de 1880 por Alexander Graham Bell, el mismo que patentó el teléfono. Bell lo descubrió accidentalmente, como ocurre en muchos descubrimientos de la ciencia, mientras trabajaba en un instrumento que él le llamó fotófono, con el cual trataba de enviar información a largas distancias utilizando la luz del sol. El descubrimiento de Bell llamó la atención de muchos científicos de renombre de la época, como por ejemplo Röntgen, el descubridor de los rayos X, que también llevan su nombre, pero debido a las limitaciones tecnológicas de la época permaneció en el olvido hasta que fue redescubierto alrededor de los años 70 del siglo pasado. El redescubridor fue un científico norteamericano, casualmente trabajaba en los laboratorios que llevan el nombre de Bell en los Estados Unidos. Él mostró las primeras aplicaciones de este efecto fotoacústico para caracterizar materiales y además desarrolló el primer modelo teórico que explica cómo es que tiene lugar este efecto. A partir del descubrimiento de Bell, el número de trabajos relacionados con el efecto fotoacústico y con técnicas relacionadas con él ha venido aumentando a través de los años, y estas técnicas hoy en día se han establecido como métodos muy versátiles para la caracterización de materiales y para el estudio de muchos fenómenos físicos. En el CICATA Unidad Legaria contamos con varias técnicas para medir ondas térmicas y que nos sirven para diferentes aplicaciones, como es para hacer espectroscopía, para hacer calorimetría, es decir, medir calor generado en materiales para a través de él medir las propiedades térmicas de los mismos, y para medir otras propiedades que caracterizan a la materia y a algunos fenómenos físicos. No quiero terminar esta presentación sin mostrar a una parte de nuestros colaboradores, tanto en México como en otras instituciones del exterior, y las organizaciones que nos apoyan logísticamente, financieramente, para desarrollar nuestros proyectos. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Luego de una primera lectura a los documentos que hiciste favor de darnos como referencia, una cosa en la que pensé de inmediato es que trata acerca de una cuestión muy especializada de la física, a pesar de que tiene que ver con fenómenos con los que convivimos diariamente, como son la temperatura y el calor. Digo, y aunque ya nos hablaste un poquito en tu presentación, ¿es así? ¿Tu labor de investigación es muy particular o se relaciona con otras áreas de la física? No, o sea, efectivamente mi trabajo de investigación se desarrolla con otras ramas de la física. Por una parte, las técnicas con las que trabajamos involucran fenómenos de varias partes de la física, como la termodinámica, la óptica, la acústica, por citar algunos ejemplos. Por otra parte, la implementación de estas técnicas requieren de instrumentación electrónica muy fina para detectar señales en ambientes muy contaminados por ruido. Requieren de la automatización de las mediciones y del uso
de algoritmos que a veces son complicados de cálculo y de modelaje computacional, por lo que involucra necesariamente el trabajo multidisciplinario. Es decir, para trabajar con estas técnicas se requiere de la actuación de especialistas de diferentes ramas del saber. Y por último, estas técnicas pueden usarse para caracterizar fenómenos que a veces tienen lugar más allá de la frontera de la física, por ejemplo, fenómenos biológicos, químicos, etc. Muchas gracias. Okay. En ese sentido también yo quería hacer una pregunta con respecto al documento de referencia. Pareciera ser que tu investigación tiene mucho que ver también con lo que sería la física de los materiales. ¿Qué nos podría decir usted al respecto? Sí, efectivamente las técnicas basadas en la generación y detección de ondas térmicas se usan para caracterizar materiales. Por una parte permiten hacer un tipo particular de espectroscopía de absorción. La espectroscopía, un espectro de absorción no es otra cosa que algo así como una huella dactilar de un material, y por lo tanto estas técnicas permiten de alguna manera identificar materiales. Por otra parte, permiten medir propiedades térmicas de un material. Conocer las propiedades térmicas de un material es importante cuando se trabaja con cualquier dispositivo donde se genera calor, por ejemplo un transistor, un microprocesador, etc. Es importante conocerlas cuando se trabaja con fluidos que se usan para refrigerar, etc. También sirven para medir parámetros involucrados en mecanismos de conversión de energía luminosa en calor. Por lo tanto, son muy útiles también para caracterizar materiales y dispositivos usados precisamente para conversión energética, por ejemplo, a través de transformación de calor en energía eléctrica. Ernesto, en tu presentación platicabas que se pueden obtener imágenes con ondas térmicas. ¿Qué diferencia tienen estas imágenes con una obtenida, por ejemplo, con microscopía óptica convencional? Sí. Cualquier tipo de microscopía se basa en el fenómeno de difracción. Es decir, la longitud de onda de la radiación que se utiliza para hacer la microscopía debe ser del mismo orden de magnitud que la dimensión del objeto que queremos visualizar. En el caso de la microscopía óptica se utiliza luz en la región visible, o sea, radiación electromagnética en la región visible del espectro. Por lo tanto, la resolución de la microscopía óptica es del orden de aproximadamente 0.2 micras. Una micra es la millonésima parte de un metro. En el caso de las ondas térmicas, la longitud de onda de estas ondas se puede cambiar variando la frecuencia con la cual se está modulando la radiación que la genera. Y al menos teóricamente esta frecuencia se puede variar, puede tener cualquier valor. Por lo tanto, la resolución de estas técnicas se puede variar a voluntad cambiando la frecuencia de modulación. Por otra parte, la microscopía óptica permite observar un material hasta la distancia a la cual penetra la luz. Es por eso que no podemos ver en el interior del cuerpo humano usando radiación óptica, porque es opaco a esta radiación. Sin embargo, cambiando la frecuencia de modulación de las ondas térmicas, podemos hacer que ellas penetren más o menos dentro de un material, y eso nos permite observar en el interior de ellos. Si me permiten, les voy a mostrar una imagen que ilustra esto que les estoy diciendo. ¿Me ayudas a abrirla? Bueno, ¿se puede poner la imagen, por favor? Esto es una imagen de un microscopio basado en la detección de ondas térmicas que hemos desarrollado en nuestro centro. Y para que se tenga un ejemplo de una aplicación, en esta imagen yo muestro esta cruz que aparece aquí, es un hilo de un tejido textil de aproximadamente 10 micras de diámetro. Este hilo
bueno, esto es una fotografía óptica y después de hacerse la fotografía se recubrió con una capa de plastilina. Y estos son imágenes utilizando ondas térmicas que permiten observar esa cruz a través de la matriz de plastilina. Es decir, podemos ver debajo de la superficie. Este es otro ejemplo de una aplicación utilizando termografía infrarroja. Esto es una placa de fibra de carbono en la cual se abrieron algunos agujeros a diferentes profundidades y se hizo una imagen excitando las ondas térmicas por la superficie donde no se observan los agujeros. Aquí se observan las imágenes fototérmicas a diferentes frecuencias de modulación. Se ve que cuando se aumenta la frecuencia de modulación comienza a aparecer, en este caso, la señal proveniente del agujero que se encuentra debajo de la superficie. Este tipo de imágenes no se puede obtener con microscopía óptica convencional. Ok, dando un poquito de continuidad a la pregunta que hizo el profesor Ismael, yo tengo otra pregunta. ¿Qué ventajas puede tener, o tiene, mejor dicho, la espectroscopía térmica con respecto a la espectroscopía óptica? Por ejemplo, la espectroscopía óptica convencional, la espectroscopía óptica en la región visible del espectro electromagnético, en la configuración de transmisión de luz, se basa en hacer incidir luz de intensidad conocida sobre un material y medir la intensidad de la luz que es transmitida por este material. Si el material es muy opaco, la intensidad de la luz transmitida va a ser muy pequeña y en ocasiones es muy difícil de medir. Y si el material es muy transparente, la intensidad de la luz que incide y la que es transmitida van a ser prácticamente la misma, y en algunas ocasiones también resulta muy difícil de medir. Las técnicas basadas en la detección de ondas térmicas lo que miden es el complemento de esta radiación que se transmite. Es decir, la parte de la radiación que se absorbe en el material o parte de la radiación que se absorbe en el material genera calor, y esto es lo que medimos. Por lo tanto, por ejemplo, para caracterizar, para hacer espectroscopía en materiales que son muy opacos, estas técnicas son ventajosas con respecto a la espectroscopía convencional. Por otra parte, la espectroscopía óptica convencional es muy sensible a la luz difusa. Por ejemplo, si se tiene un medio que dispersa mucho la luz, como puede ser, por ejemplo, leche, la luz que difunde afecta la medición espectroscópica convencional. Sin embargo, las técnicas fototérmicas son insensibles a la luz dispersada. O sea, encuentran un nicho de aplicación cuando se trata de materiales que presentan un comportamiento complejo en su interacción con la luz. Gracias. Digo, ya vimos algo de lo que quiero preguntarte en tu presentación. Es decir, la idea que da tu presentación, algunas imágenes que vimos en ella, es que la instrumentación que se requiere para realizar experimentos como los que has comentado, has descrito, sería demasiado costosa, lo cual limitaría la posibilidad de implementarlo en el laboratorio. ¿Es así? ¿Es costoso? En algunos casos es cierto. O sea, la instrumentación que se utiliza en estas técnicas para investigaciones científicas a veces no resulta asequible para un laboratorio dedicado a la enseñanza de las ciencias y de la física en particular, pero es posible diseñar experimentos que requieren de instrumentación muy económica, ¿no? Me voy a permitir mostrarles un ejemplo en esta diapositiva de un experimento de este tipo, que yo creo que todo lo que requiere es dos fuentes de luz láser, pueden ser dos apuntadores láser y una cámara web como las que tienen las computadoras. Ese experimento se basa en el experimento, en el efecto espejismo que les comentaba anteriormente, y se puede implementar de esta manera. Vamos a suponer, este es el material, se le hace incidir un haz de luz periódicamente, y rasante a su superficie se hace pasar otro haz de luz
que llega a una cámara web. Bueno, aquí se ven muchas cosas porque está implementado dentro del laboratorio donde hay otros equipos, pero básicamente el experimento usa esta instrumentación que les estoy mencionando y una computadora a la cual está acoplada la cámara web. En realidad no hacemos pasar, el haz de luz láser lo hacemos pasar por una especie de red de difracción o de muchas rendijas, de manera que realmente hacemos pasar muchos láseres paralelos, ¿no? Y aquí en el video se ve la imagen tomada con la cámara web. Aquí se ve cómo el haz se deflecta y se deflecta más en la región donde está incidiendo el haz de excitación. Eso es un experimento basado en una técnica que se usa mucho en laboratorios de investigación y que, repito, usando equipamiento barato y un poco de ingenio se puede reproducir muy bien en un laboratorio de enseñanza. Muchas gracias. Bueno, continuando con estas preguntas, bueno, se comenta que estos fenómenos físicos que tú estás estudiando ya fueron estudiados anteriormente, de hecho desde hace 2 siglos de antigüedad, por físicos de la talla de Fourier, Armstrong o Bell. Mi pregunta es la siguiente: ¿se dejó en el camino ese conocimiento? ¿Se está redescubriendo o simplemente se está dando el paso secuencial natural y hasta ahora es el momento que le correspondía a esta nueva clase de conocimientos o tecnologías? Sí, la historia ha demostrado en muchas ocasiones cómo un descubrimiento aparentemente sin aplicaciones en determinado momento histórico puede ser redescubierto muchos años después y dar lugar a aplicaciones excitantes. Es el caso del efecto fotoacústico, que, como yo mencionaba antes, fue descubierto por Alexander Graham Bell. Se podría poner la presentación. Fue descubierto por Alexander Graham Bell en el año, por allá, en el siglo XIX, principios del siglo XIX. El efecto descubierto por Bell solamente fue retomado cerca de 2 siglos después debido al desarrollo tecnológico. O sea, el desarrollo de fuentes de luz como los láseres, de instrumentos electrónicos para medir señales eléctricas muy pequeñas y en ambientes muy contaminados por ruidos, el desarrollo de la computación que permitió la modelación y cálculos basados en complejos modelos matemáticos condicionaron que este efecto encontrara sus aplicaciones prácticas realmente mucho tiempo después, ¿no? Repito, yo creo que es algo que es natural en la ciencia. Hay muchos ejemplos que podrían mencionarse. Hace un rato hablábamos de espectroscopía. Las bases de la espectroscopía también fueron sembradas muchos años antes de que comenzaran a desarrollarse las principales aplicaciones prácticas.